Bien. ¿Hemos grabado? Sí. Bueno, bien. Continuamos y grabando. Entonces, estas expresiones de los versores cilíndricos en función de los versores cartesianos es lo que conforma la matriz de los cosenos directores y que nos van a transformar las coordenadas en el sistema cilíndrico a coordenadas cartesianas o al revés, como queramos. Bien, y finalmente dimos la geometría del movimiento con esta expresión que está dada en coordenadas cartesianas, a través de la componente radial, que es un vector que está sobre el plano XY, y de la componente axial, que es un vector que está sobre el eje de la Z, sobre el eje Z. Bien. Si bien no aparece la componente transversal, acá en esta expresión, que da la geometría del movimiento, si bien no aparece visualmente, vamos a decir así, la componente transversal, porque tenemos la componente radial y la componente axial, pero acuérdense que mu sub r está expresado en función de θ, y aquí está intrínsecamente, digamos así, considerada la componente transversal θ, que es el ángulo que es la componente transversal. Bien, vamos entonces, vamos hacia las ecuaciones que van a definir velocidad y aceleración. O sea, vamos a entrar a la cinemática del movimiento. A la cinemática. Acuérdense, estudio del movimiento de los cuerpos sin considerar la fuerza, o sea, las causas que lo producen, y que vamos a analizar la velocidad y la aceleración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos esta ecuación que nos da la geometría y la vamos a derivar respecto al tiempo. Esto, todos estos parámetros van a ser parámetros que van a depender del tiempo, o sea, van a estar variando, algunos sí y algunos no, como ya vamos a ver. Entonces, la derivada de esta expresión, según si nos acordamos de análisis 1, es la derivada de un producto. Entonces, la derivada de la posición en el tiempo nos va a dar la velocidad del punto P. V sub P será la velocidad lineal correspondiente a la variación de este vector RP en el tiempo. Y esto va a estar la derivada del primero, que es la derivada del módulo del vector R, la derivada del módulo del vector R, que va a ser derivada de R respecto de t, por el segundo sin derivar, mu sub R, más el primero sin derivar, o sea, el módulo sin derivar, por la derivada del segundo, que es la derivada del versor, mu sub R respecto de t. Esto sería lo correspondiente a mi primer término. Estos dos términos serían la derivada correspondiente a este. Luego, de la misma manera, vamos a hacer derivada del módulo de la componente z respecto del tiempo por el versor sin derivar más el módulo de la componente por la derivada del versor, que es mu sub z, derivada de mu sub z respecto de t. Bien. ¿Qué pasa con la derivada de mu sub z? Mu sub z, la derivada de mu sub z, va a ser 0, porque el versor mu sub z es un versor que es constante en módulo en dirección, porque nos estamos moviendo en un plano. Entonces, en un plano que es perpendicular al eje.
digamos, al eje cartesiano Z. Entonces, este versor no va a variar en módulo porque vale 1. Su módulo es constante, vale 1. Y no va a variar en dirección, que es la otra posibilidad. ¿Sí? Un vector tiene dos posibilidades: variar en módulo o variar en dirección con respecto al tiempo. Entonces, este no varía ni en módulo ni en dirección, por lo tanto su derivada va a ser 0. Eso solamente con esta componente, con este valor. Entonces nos van a quedar estos tres sumandos. Eso lo podríamos escribir a la derivada de R respecto de t para simplificar un poco la notación con R punto. Entonces, derivada de R respecto de t le vamos a llamar R punto. R punto por mu sub R más R por mu sub punto de R más Z punto por mu sub Z más Z punto por mu sub Z, perdón. Ahora, acá vamos a tener que ver, acá tenemos la derivada de un módulo por el versor correspondiente, el módulo por la derivada del versor, y tenemos la derivada del módulo por el versor. Entonces, aquí tenemos un tema con esta derivada, la derivada de un versor, que es el versor radial respecto del tiempo. Entonces, vemos qué es lo que es mu sub R, según lo que llegamos a realizar anteriormente, y aquí vemos la importancia de haber hecho este estudio anterior. O sea, este estudio anterior no es porque sí, sino porque realmente lo vamos a utilizar, como estamos viendo, para poder llegar a las ecuaciones. Entonces, mu sub R es un versor que, expresado en las coordenadas, en los versores cartesianos, vale coseno de tita según i, seno de tita según j. Si entonces derivamos esto, va a pasar lo mismo. Este i va a variar, vamos a ver, no sé si va a variar, ya vamos a ver. Esto varía en el tiempo, entonces lo tenemos que tratar como un producto, la derivada de un producto. Entonces va a ser la derivada del coseno, sabemos que es el menos seno de tita, pero tita también varía con el tiempo, entonces tengo que derivar el argumento, que sería tita punto. Esto sería este tita punto, acuérdense, estoy usando la nomenclatura simplificada para no meter de vuelta, pero esto sería derivada de tita respecto de t. La derivada del coseno es el menos seno por la derivada del argumento, que sería la derivada de tita respecto de t, que es tita punto. En la dirección de i, o sea, i sin derivar. Ahora, la derivada, el coseno sin derivar por la derivada de i. Entonces va a ser coseno de tita por la derivada de i respecto de t. Luego vamos al seno. La derivada del seno es el coseno. El coseno por la derivada del argumento, que es tita punto, en la dirección de j, más la derivada del versor por el seno. Bien. ¿Qué pasa acá con estos términos? Tenemos términos en i y en j, y tenemos términos en derivada de i y en derivada de j. ¿Qué pasa con estas derivadas de los versores cartesianos? Y bueno, ¿qué pasa con estos versores i, j y k? Son versores que pertenecen al sistema absoluto. Acuérdense que el sistema absoluto es el sistema al cual yo referencio todo el movimiento, es el absoluto, también llamado fijo o también llamado inercial. Por lo tanto, los versores I, J, K no van a variar en el tiempo, ni en módulo, ni en dirección.
¿Sí? El módulo ya sabemos que no va a variar porque valen 1. Y en dirección no van a variar porque pertenecen al sistema absoluto. Por lo tanto, esta derivada de y respecto del tiempo y esta derivada de j respecto al tiempo van a ser 0. Y nos van a quedar los términos en i y en j. ¿Sí? Entonces, la derivada del versor u sub r va a ser menos seno de tita por tita punto por i más coseno de tita por tita punto por j, de la cual podemos sacar factor común tita punto, ¿sí? Y ¿de quién? De menos seno de tita según i y más coseno de tita según j. ¿Y quién es esto? Según lo que hemos hecho anteriormente. Fíjense, menos seno de tita más coseno de tita según j. Menos i, seno de tita, perdón, más j coseno de tita. ¿Quién es? Mu sub tita. Entonces, ¿en qué resultó la derivada del versor u sub r? Resultó, básicamente, en un valor que es tita punto por u sub tita. Este término que está acá, este término al que hemos llegado, es algo que vamos a ver muy seguido a lo largo de nuestros análisis matemáticos. Más adelante lo vamos a volver a ver de otra manera, pero lo vamos a volver a ver. Por eso hago énfasis aquí. Fíjense, la derivada de un versor es otro vector, porque esto tiene un módulo, que es tita punto, multiplicado por un versor. Por lo tanto, esto es un vector, porque esto es un vector. Entonces, la derivada de un vector, en este caso de un versor, porque tiene valor unitario, es otro vector que tiene como módulo el valor de tita punto y que está en la dirección de tita, de la componente transversal, que es este versor define un eje que es perpendicular al que define u sub r. O sea que este vector que ha resultado es perpendicular a u sub r. Eso es importante que lo veamos, y eso es lo que vimos, anteriormente, que yo les dije que lo íbamos a volver a ver acá. ¿Sí? El producto de este vector por este vector nos dio un tercer vector que es perpendicular a R y también a este vector, y que tiene como módulo el producto de R por el diferencial tita, o sea, por este valor que es justamente este desplazamiento angular diferencial tita. Eso nos definía al vector desplazamiento. Es exactamente lo mismo, Bien. Disculpe que los lleve para atrás.